Oliver, buenos días, ¿cómo estás?
Profesora, buenos días. Profesora, ¿no tiene el audio apagado? Gracias, Kevin. Porque siempre estamos mirándonos casi nuestro propio entorno y que existe pues la necesidad de mirar también otros espacios, porque los chicos también van a tener que salir a trabajar, ¿no? Van a tener que en Claro. algún momento ir a otros espacios, entonces tienen que conocer cuál es la praxis en esos otros espacios, cuáles son los lineamientos, el tipo de terreno también, ¿no? Y la otra cosa importante que a mí me gustó y por lo cual hice la invitación es el tema de la arqueología histórica, la arqueología colonial, ¿no? Que en el Perú se está abriendo recién ese frente de trabajo, entonces, que es importante y necesario que ellos también conozcan que se puede a través de estas otras formas también de hacer del quehacer en arqueología. Entonces, en ese sentido, tú vas a conversar hoy día con los chicos de dos cursos que están a mi cargo. Uno tiene que ver con los chicos del curso de métodos en arqueología y otro curso que se llama temas en arqueología. A su vez, esta clase es una clase integrada en el sentido que he invitado a estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho. La Universidad de San Marcos es la universidad, la decana de América, pues que está en Lima, y he hecho las conversaciones con estudiantes de la San Cristóbal de Huamanga, que es la segunda universidad que se funda, ¿no? En América, la San Cristóbal de Huamanga, que también tiene la Facultad de Arqueología. Entonces es un curso integrado de estas dos universidades para las cuales tú vas a poder conversar con ellos. Estos jóvenes te van a ver también favorecidos y enriquecer pues en este proceso de, como bien dice la página de ustedes, la democratización del conocimiento, ¿no? Para que ellos también puedan acceder a tu clase. Entonces, eso más o menos es el contexto en el cual te voy a ubicar con los dos grupos de jóvenes que van a oír clases de dos universidades, la San Cristóbal de Huamanga y la San Marcos. Muy bien. Una consulta. Ya yo me imagino que ellos tienen un background de otros temas de arqueología en la carrera o Sí, porque en ya qué etapa son, están. ajá, la sección que viene de la San Cristóbal de Huamanga son muchachos que están llevando el mismo nivel, el conocimiento de los procesos y los métodos de la intervención arqueológica. Entonces ya son jóvenes que han trascendido por lo menos sobre los tercer y cuarto año de universidad, igual que los chicos de San Marcos. Entonces ya tienen en mente por lo menos el proceso de lo que significa la base teórica, ¿no? De lo que significa el trabajo arqueológico, ¿no? Pero siempre con la salvedad de estar mirando este espacio andino. Entonces, poca información en torno a lo que pasa en el Caribe, por ejemplo. Entonces, Claro. va a ser muy beneficioso esto para nosotros. Y bueno, como ya estamos en hora, voy a presentar y leer bien a los jóvenes, mencionarles lo siguiente. Agradezco muchísimo la participación de los estudiantes. Muy contenta de que todos se hayan sumado. Y a los chicos de la San Cristóbal de Huamanga también les agradezco muchísimo que se han unido a través de la clase del profesor Cirilo Vivanco, a los jóvenes de TES que también están participando en nuestra clase. Entonces, antes de presentar al profesor, voy a darle algunos lineamientos. Uno, hay que procurar estar en mood para que la clase se pueda escuchar bien y para hacer nuestras preguntas al final de la exposición del profesor. El profesor hace la ronda directiva y luego cuando empezamos a hacer nuestra ronda de preguntas, podemos utilizar en la barra de herramientas para levantar las manitos. Entonces damos voz, todos están libres de participar, pero también vamos formulando nuestras preguntas desde el chat. Entonces voy leyendo las preguntas para transmitir al profesor y de esta manera tampoco cortamos la secuencia
y hay que aprovechar todo lo que podamos en hacer preguntas. No tengan miedo en preguntar, de repente pensamos, es un absurdo, ¿cómo le voy a preguntar a ese profesor? Para eso está profesor Langer, para darnos cosas que nosotros no entendemos, la praxis de esta arqueología histórica. Entonces no hay que tener temor en hacerle las preguntas al profesor. A veces consideramos que nuestras preguntas tienen fundamento, pero para eso estamos en la universidad, para poder aprender. Entonces, doy la bienvenida al arqueólogo, el licenciado Odlanger Hernández de la. Un poco la presentación de nuestro investigador. Él cursa estudios de doctorado en arqueología en la Universidad de Siracusa en Estados Unidos. Se desempeña como investigador asociado del Castillo San Severino, Museo de la Ruta del Esclavo en Cuba, que es la lectura que les había enviado, ¿no? Y como arqueólogo, ha realizado como jefe de trabajos de campo en arqueología histórica y de conservación. Es editor también de esta revista Cuba Arqueológica, que es súper interesante. Chicos, vamos a poner el link también para que ustedes puedan revisar la producción científica que está a cargo del profesor y también de los investigadores. Él ha dirigido y codirigido proyectos de excavación arqueológica en Cuba, en Argentina y Estados Unidos. Sus artículos se han publicado en disímiles revistas científicas y de divulgación. Es autor y compilador y editor de varios libros. Entre los más recientes, para mencionar, Fortificaciones de Danzas, 1693 a 1878, que se publicó 2019, que tiene que ver con la arqueología en campos de batalla, América Latina en perspectiva. Es el texto que había adjuntado para más o menos enmarcarnos el abordaje del tema. Entonces, Odlanger, te cedo la clase, por favor, para que te puedas presentar y dirigirte con los estudiantes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, y por la participación de todos. Voy a estar, déjame ver si puedo abrir el PowerPoint que tengo preparado. Ok. Bueno, te agradezco, Carmen, por la invitación. Espero poder darles un panorama, aunque sea breve, de la arqueología histórica en Cuba, específicamente desde algunos de los proyectos que estamos impulsando, tanto en La Habana como en Matanzas. Y de más está decir que, por supuesto, todas las preguntas que quieran, todas las dudas, no tengan pena en preguntar. Pues, antes que nada, yo quería hacer una pequeña introducción a la arqueología histórica. Precisamente como decía la profesora, normalmente las universidades, sobre todo en América del Sur, se concentran en la arqueología prehistórica, por llamarla de alguna forma, y en el caso de Perú, como es lógico, es muy importante el área andina y todo el proceso de ocupación de estas áreas. En el caso de la arqueología histórica, se empieza a armar como una especie de subdisciplina dentro de la arqueología a partir del interés, sobre todo enfocado en la etapa postcolombina, a partir de 1492, con el arribo y la conquista hispana de América y todos los procesos sociales que esto conllevó. Hay diferentes formas de enfocar y de conceptualizar la arqueología histórica. En algunos casos se ha enfocado desde la parte metodológica, que incluye el uso de fuentes documentales, a partir de que se están tratando sociedades con escritura. Eso implicó una complejización en el campo de estudio que llevó a mostrar problemáticas
que incluía hasta incluso la arqueología clásica de Roma, de Grecia y de todas las sociedades con escritura, incluso los mayas. Es como que se amplió el campo excesivamente, pero solo desde esta perspectiva, desde la perspectiva de que estamos usando fuentes documentales, además de la cultura material. Eso ha ido cambiando y sobre todo en el continente americano, el enfoque de la arqueología histórica está hacia el entendimiento del mundo moderno. El mundo moderno, entendido como este momento de colonización y conquista europea, no solo de América, sino de varias regiones del mundo, y por lo tanto el inicio de procesos sociales complejos que implicaron precisamente esta interacción entre Europa y muchas sociedades de América y el resto del mundo. En ese sentido, la arqueología histórica empieza a tratar temas que la arqueología no había tratado hasta el momento. El mismo colonialismo, como el surgimiento y desarrollo del capitalismo que se da en este proceso histórico, temas de raza, de clase, de identidad y disímiles temas que ya no solo se ven como algo lejano, sino como algo que está afectando hoy a la sociedad moderna. A partir de esto, la arqueología histórica se empieza a complejizar mucho más con el transcurso del tiempo. A partir de los años 60, especialmente en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, aunque la arqueología y la literatura anglosajona suele darle más interés e importancia a esa literatura anglosajona, y lamentablemente los arqueólogos latinoamericanos muchas veces caemos dentro de esa trampa y seguimos reproduciendo esa forma de colonialismo moderno, donde las publicaciones inglesas son las que están llevando la guía del desarrollo de la ciencia, y no es así. No es, aunque si bien se aportan muchísimas cosas súper significativas desde la literatura inglesa, pues también pasa con la literatura latinoamericana y hay muchos aportes significativos que no se tienen a veces en cuenta en estos contextos. Pero la arqueología histórica ha ido encaminándose hacia otras perspectivas que incluso llegan hasta hoy. El uso de la cultura material y el estudio de la sociedad moderna y contemporánea a partir de la cultura material. Estos son lineamientos que se desarrollaron en Estados Unidos en la década del 80 con estudios que se enfocaban incluso en la basura moderna y cómo se entendían las sociedades contemporáneas a partir del estudio de esta cultura material moderna. Esto lo comento porque hubo un gran impacto en la arqueología cuando esta arqueología histórica surge. Y las consecuencias es que hubo muchas críticas de los arqueólogos prehistóricos, por decirlo de alguna manera, porque decían que si ya existían documentos, ya existían libros, ya la gente estaba escribiendo y ya la historia estaba en función de lo que estaba sucediendo, ¿para qué hacía falta una arqueología? Y la arqueología histórica ha demostrado cómo se le ha ido dando voces a sujetos históricos que no la tuvieron. Sujetos históricos como los esclavos, como el mismo indígena, después de la conquista y colonización, donde la cultura material te está hablando de procesos complejos sociales que la documentación histórica no te habla o lo omite a propósito. Siempre tenemos que tener en cuenta que la documentación histórica está siendo producida a partir de intereses concretos, muchas veces políticos, y se plantea y se escribe desde esa perspectiva, desde la perspectiva del que tiene la capacidad de escritura, que ahora es masiva, pero no lo era en el siglo XVI y XVII e incluso XVIII. Y la arqueología histórica viene a darle voz a todas estas
a todos estos subalternos dentro de la sociedad que no están reflejados en la mayoría de las ocasiones en la documentación. Y sobre todo no está reflejada su voz. Muchas veces se habla de ellos, pero se habla desde las posiciones de poder, no desde su perspectiva específica. En ese sentido, la arqueología histórica es fundamental. Como esto es un curso de metodología, específicamente, bueno, de excavación y métodos en arqueología, yo quería traer un par de conceptos básicos que voy a estar utilizando después. A lo mejor ya esto lo conocen, a lo mejor no. De todas formas, quería solo refrescar algunos puntos específicos. El caso del muestreo. Siempre la arqueología trabaja desde un muestreo de la totalidad, de la realidad. Nunca se va a trabajar la totalidad al 100%, es imposible. O sea, básicamente muchas veces estamos limitados por disímiles motivos, pero este muestreo se caracteriza básicamente por probabilísticos y no probabilísticos. Estos muestreos probabilísticos parten de la aplicación de modelos matemáticos para elegir las áreas de excavación o las áreas que se van a estar trabajando. Los muestreos no probabilísticos parten más a veces de la experiencia, a veces de trabajos previos o a veces de objetivos específicos de la investigación, donde tú no vas a estar utilizando un muestreo matemático para que te diga aleatoriamente dónde excavar, sino que tú tienes intereses específicos. Tú quieres excavar este lugar por ciertos motivos, a lo mejor porque ya tienes un conocimiento del sitio, o a lo mejor porque en tus primeras exploraciones detectaste ciertos aspectos del sitio que son de interés para poder responder tus preguntas de investigación. ¿Qué pasa con estos muestreos? Muchas veces no dependen del investigador. Tú puedes elegir si elegir uno o el otro, pero muchas veces no dependen de ti. A veces tú quieres hacer un muestreo probabilístico, pero cuando llegas al terreno la situación es diferente a lo que tú esperabas y por lo tanto tienes que cambiar la estrategia de investigación. Esto pasa muy a menudo. Y muchas veces, sobre todo cuando iniciamos investigaciones en sitios, sin conocer las condiciones de estos sitios, pues nos encontramos con estos problemas, que llegamos al campo pensando con un concepto y con una estrategia de cómo vamos a investigar el sitio, y cuando llegamos resulta que no es práctico, no puedes hacerlo y tienes que cambiar. Y a veces tienes que cambiar en ese mismo momento, ¿sabes? Y esto te lleva a una relación dinámica con la metodología de investigación que a veces uno la plantea desde el proyecto, muy bonito y muy fácil, pero cuando llegas y cuando te enfrentas con el terreno, pues las condiciones son muy diferentes. A lo mejor no, y a lo mejor todo funciona como lo tienes planteado y bienvenido, pero a veces no es tan así, y un poco de eso lo voy a mostrar en esta exposición. A veces esta elección del muestreo incluso no depende de ti, ni del terreno, sino de las posibilidades reales que hay en el lugar donde tú estás planteando el proyecto. A veces depende de que llegas a un lugar y no tienes los permisos para hacerlo como tú querías, o estás excavando en la casa de una persona o en la propiedad de una persona y esa persona te limita por intereses personales y tú te tienes que adaptar a la situación. En el caso de la excavación, aquí yo estoy planteándoles algunas estrategias de excavación y algunos procesos de excavación. ¿Qué pasa con estas estrategias de excavación? Es como vamos a plantear la excavación per se del sitio. Como Wheeler, que es un arqueólogo famoso de los años 30, 40 y 50, planteó el uso de cuadrículas, que esas fotos que están viendo aquí son precisamente lo que planteaba Wheeler. Wheeler planteaba una estrategia de excavación en cuadrículas, que son cada una de estas secciones, y dejando
testigos. Estos serían los testigos de Wheeler, que simplemente eran áreas que no se excavaban y se dejaban para poder documentar la estratigrafía del sitio para cada uno de las cuadrículas en los perfiles. Esta metodología, si bien para su momento fue importante, recuerden que el proceso de excavación arqueológica pasó de sencillos huecos sin mucha documentación a ir perfeccionándose y a ir documentando mejor la estratigrafía y bueno, todos los factores que están influyendo en la excavación. Baker propone ya a finales de los 60 y sobre todo en los 70 la excavación de área abierta. Y es esta comparación que estamos viendo aquí. Él está criticando a Wheeler por estar dejando estos testigos de excavación y dice que eso no tiene sentido, que eso lo que está haciendo es obstaculizando la comprensión del sitio. Y por lo tanto él propone la excavación en área abierta, que sería simplemente excavar todo el espacio que tú tienes pensado excavar de una sola vez, no por secciones, sino que desde el inicio de la excavación se abra el área completa. Este concepto de área abierta influyó muchísimo en las investigaciones posteriores. Si bien no se puede entender estas estrategias de excavación en un sentido evolutivo, como que esto reemplazó al otro y ahora esto es lo que se usa. No es así. La realidad es mucho más compleja. La realidad es que se utiliza de todo. Se utilizan cuadrículas, se utilizan áreas abiertas, se utilizan trincheras, se utilizan pozos de prueba, se utilizan muchísimas cosas y todo depende de la formación del investigador, los objetivos de la investigación. Hay muchos aspectos que están detrás de la elección de estas estrategias de excavación. Además de estas estrategias están estos procesos de excavación, donde básicamente se habla de estratigrafía arbitraria y de estratigrafía arqueológica. Esta estratigrafía arqueológica a veces se menciona como estratigrafía natural o cultural, dependiendo de los autores. El término de estratigrafía arqueológica yo pienso que es más apropiado, porque no se están excavando estratos naturales, se están excavando estratos antrópicos, creados por el hombre, como producto de la ocupación humana. Y en tal sentido, se diferencian de estos estratos naturales o geológicos, como se entendía la estratigrafía desde finales, bueno, desde mucho antes. ¿Cuál es el problema de este proceso arbitrario? Y es que, como se ve en esta imagen, aquí estamos viendo diferentes momentos, diferentes estratos se podrían llamar, y cómo el uso de niveles arbitrarios está mezclando diferentes momentos de habitación. Si vemos aquí, en este primer nivel seguido de este número, el proceso arbitrario básicamente es la división de la excavación en secciones específicas que pueden ser de 5, 10, 20 centímetros, lo que el investigador decida. Pero ¿qué pasa con ese tipo de excavación? Ese tipo de excavación está, cuando tú ponle que estos sean 10 centímetros, cuando tú estás excavando estos 10 centímetros, en este primer nivel 1, tú estás mezclando lo que viene de este estrato y lo que viene de este estrato. Y en una misma bolsa, tú vas a tener artefactos de diferentes momentos. Lo mismo ocurre en el 2 y lo mismo ocurre en el 3 y hasta que llegas al 4 donde, bueno, estás excavando un mismo estrato. ¿Qué pasa con esto? Al ser arbitrario, la división del terreno sencillamente no sigue la estratificación como producto de la ocupación humana. Y en consecuencia se
esto se refleja en los errores que van a venir después en la interpretación y en las publicaciones, donde tú estás mezclando objetos de diferentes momentos dentro de un mismo nivel. Por eso es que la estratigrafía arqueológica es más recomendable. De todas formas, esto va a estar, como ya les dije, dependiendo del terreno muchas veces. A veces se excavan áreas donde tú tienes un mismo estrato por 1 metro, 2 metros de profundidad y al final estás excavando a lo mejor una arena que tú no ves cambios en la estratificación. En esos casos, bueno, se puede utilizar este tipo de proceso arbitrario como una cuestión operativa, no necesariamente reflejando la historia del sitio y de la ocupación del sitio. ¿Qué pasa a partir de los años 70? Todos estos procesos empiezan a tener una crítica importante, cómo se estaba excavando, las metodologías que se estaban utilizando, y llega este señor, Edward Cecil Harris, que plantea en su tesis de doctorado cómo se puede entender y cómo vamos a teorizar y a sistematizar la estratigrafía arqueológica. Que hasta el momento muchas cosas se estaban tomando desde la geología, bien estrictamente sin crítica. Harris viene a cambiar un poco eso, viene a cuestionar cómo se estaban utilizando estas metodologías y plantea algo diferente. Él se va a basar en lo que decía Baker antes, y es en el uso de áreas abiertas. Él plantea, y en ese sentido sustenta lo que decía Baker, que el área abierta te da una mejor perspectiva del área de excavación. Y en tal sentido, él propone lo que él llama unidades estratigráficas. Todos estos niveles, estratos y diferentes nombres que se le han dado a lo largo de la historia de la arqueología, él lo plantea como unidades estratigráficas. Y cada unidad estratigráfica, él plantea estas relaciones. Esto es desde el punto de vista de la estratigrafía del sitio, donde él plantea unidades estratigráficas sin relaciones directas, que serían estas dos, y aquí él lo muestra como dos unidades estratigráficas, podrían ser dos estratos, no se relacionan, no tienen una relación directa en el terreno. Él plantea las unidades superpuestas, que son sencillamente las tradicionales niveles uno sobre el otro, que es la superposición geológica, y plantea las unidades como partes separadas de un todo, que básicamente son un mismo estrato arqueológico, pero que ha sido interrumpido por alguna actividad posterior. Y en ese caso, estos dos estratos arqueológicos son lo mismo, son iguales, aunque estén separados por alguna actividad física que haya ocurrido con posterioridad. Si bien él lo plantea de esta forma que parece simple, esto empieza a complejizarse. A este aporte de Harris se suman escuelas italianas, españolas, francesas, y complejizan esas relaciones de los estratos y de las unidades estratigráficas. En este caso, la escuela española no solo lo complejiza en la cantidad de relaciones que puede llegar a tener estas unidades estratigráficas, sino también en cómo se van a manifestar en lo que él llama el diagrama, que es la matriz de Harris. Y aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Cómo algunos estratos se apoyan sobre otros o se adosan. Esto a veces, sobre todo, se ve en los muros. Cómo algunos cubren, cómo rellenan. Bueno, y algunas relaciones indirectas dentro de este proceso.
En esta parte de aquí abajo van a ver cómo se va a manifestar eso en los diagramas de Harris. Cómo la diferente simbología te va a estar mostrando y te va a estar relacionando lo que tú estás viendo en la estratigrafía de una forma un poco más gráfica y sencilla. Esta metodología implica el uso de planillas y se cambia en este sentido el tradicional diario de excavación, que todavía mucha gente lo utiliza y se utiliza en muchos lugares del mundo. Como les dije, esto no es algo que reemplaza los otros métodos, sino que es otra propuesta, y muchas personas se han adherido a esta propuesta, muchas no, y han seguido utilizando otros métodos. En este caso se utilizan planillas como esta que está aquí, donde se identifica el sitio, se identifica el área de excavación, las dimensiones del área que tú estás excavando, se incluye una descripción de cada una de las unidades estratigráficas. O sea, cada uno de los estratos que tú vas a estar excavando va a llevar una planilla, va a llevar un número, y ese número va a estar reflejado después en los diagramas que son algo similar a esto. Aquí se van a estar mostrando las relaciones que tienen cada una de las unidades estratigráficas, y esto es fundamental para entender la estratigrafía y la cronología del sitio. Además, se siguen utilizando las plantas y los perfiles, como este que ven aquí, para mostrar las relaciones estratigráficas y los procesos complejos, sobre todo en los sitios urbanos. Bueno, en el caso del área andina es muy evidente porque hay urbanizaciones increíbles, y todos estos procesos históricos que suceden en los sitios urbanos son excesivamente complejos, y conocer las relaciones estratigráficas te va a llevar a identificar de forma fácil o de forma un poquito más sencilla las relaciones entre diferentes muros, entre estructuras, cuál fue anterior a cuál. Eso se puede se puede identificar de forma sencilla simplemente siguiendo esta metodología. Para mostrarles un caso donde esta metodología no solo se está utilizando en excavaciones arqueológicas subsuperficiales, ¿sabes?, sino también en la lectura de paramentos, en la lectura de muros, en la lectura de inmuebles históricos, donde también tú puedes estar llevando a cabo esta identificación de unidades estratigráficas y sus relaciones, y por lo tanto establecer la cronología de los inmuebles, los agregados a lo largo del tiempo que ha ido teniendo este inmueble, y reconstruir un poco la biografía y la historia de este mueble. Aquí están mostrándose el alzado de esa misma fachada de un inmueble histórico de La Habana Vieja, y cómo esto se refleja después en una complejísima matriz de Harris, que va a ser más compleja o menos compleja dependiendo de las dimensiones y, bueno, la complejidad de los sitios. Teniendo esa introducción, vamos a ir a los casos específicos. El Caribe, para los que no lo conocen, Cuba es la mayor de las Antillas, y vamos a estar hablando de dos lugares específicos. Es Guanabacoa, en La Habana, en las afueras de la capital, y el Castillo de San Severino en Matanzas, que es bastante cerca de la capital, son alrededor de 100 kilómetros al este de La Habana. En el caso de Guanabacoa, aquí tienen la bahía de La Habana, la ciudad histórica, la ciudad amurallada. La ciudad de La Habana ahora ocupa muchísimo más allá de los límites de este mapa. Y la localización de Guanabacoa y su relación con la ciudad histórica es importante porque el pueblo de Guanabacoa surge como pueblo de indios. Es un pueblo que se crea para concentrar a todos los indios después de la colonización. Los indígenas que estaban alrededor de las ciudades y que ya no tenían una relación estrecha con comunidades específicas, producto de este proceso colonizador y el producto de las encomiendas, bueno, producto de un proceso complejo
social que los va moviendo de los territorios originales y quedan como en las afueras de las ciudades, a veces en las ciudades, y el gobierno colonial español, para tratar de controlar esta situación, pues crea diferentes pueblos de indios a lo largo de toda la isla de Cuba, y este es uno de los más importantes, el pueblo de Guanabacoa. En Guanabacoa, las investigaciones arqueológicas no han sido muy prolíficas, se han hecho como 3 o 4 proyectos anteriores, y en este caso, nosotros elegimos esta manzana porque se conoce como la manzana más antigua de Guanabacoa, donde se fundó la primera iglesia de Guanabacoa en 1576 y donde también existió el primer cementerio asociado a esta iglesia. ¿Cuáles eran los objetivos de esta investigación? Pues enfocados a ver la tradición indígena en Guanabacoa, que estuvo muy asociada a este lugar hasta el siglo XIX. Guanabacoa tiene un proceso histórico muy complejo donde esta situación de pueblo indio cambia a lo largo del tiempo, hasta una situación actual donde el pueblo, la identidad del pueblo es más asociada a los afrocubanos y la herencia indígena está prácticamente olvidada. En esta área elegimos, era lo que les estaba planteando antes, a veces no es lo que tú quieres hacer, sino lo que tú puedes hacer. ¿Qué se podía hacer aquí? Esta área es un área urbanizada, esto está lleno de casas. Las opciones eran muy limitadas. Una era un patio como un jardín de una casa, que es esta planta que estamos viendo aquí. Y la otra, otro patio que está alrededor de esta zona de la manzana. Y esos son los patios que pudimos investigar hasta el momento. Bueno, que estamos en proceso de investigación. Esto es un plano histórico de Guanabacoa de 1850. Y ya se está mostrando cómo la ciudad está creciendo. Y aquí les muestro la misma manzana. Y incluso en este plano, aunque no se lee muy bien, aquí te está haciendo referencia al sitio donde se dio la primera misa y donde estuvo la primera iglesia del pueblo de Guanabacoa. Y estamos viendo que hacia 1850 existía una estructura aquí y una estructura aquí. Y lo que parece ser un jardín o un patio. Bueno, este es el patio. Estas son las primeras excavaciones que pudimos hacer en Guanabacoa. Y esto fue gracias a que el propietario de la casa pues nos dio luz verde, nos permitió hacer y deshacer en su patio a nuestro antojo, lo cual no es muy común, pero a veces te encuentras personas que están completamente conectadas con tú llegas con la historia de la arqueología a una ciudad donde viven un montón de personas, donde la primera idea va a ser la arqueología, son lugares que no tienen nada que ver con Guanabacoa. Y tú dices, la arqueología está en todos lados. Entonces, para él, lo que era su patio, su jardín, se convirtió de pronto en una excavación arqueológica, se convirtió de pronto en el foco de atención del barrio completo. Todos venían a preguntar qué era lo que estaba pasando en Guanabacoa. Y esta primera excavación nos estaba mostrando los diferentes procesos de ocupación del espacio, que son mucho más complejos de lo que a veces uno se imagina. Uno miraba a la casa desde la parte de afuera y se veía la casa elevada y pensábamos que tenía mucho relleno para lograr esa elevación de la casa. Resulta que la roca estructural es alta en esta región y la calle ha sido excavada dentro de la roca estructural y la calle es la que ha sido bajado el nivel como parte de esta transformación de la ciudad. ¿Qué nos está mostrando esto? Bueno, en esta foto pueden ver un muro en el medio de la excavación. Este es un muro del siglo XIX. Nosotros estábamos buscando la ocupación más temprana del lugar, sobre todo para ver la posible manifestación en la cultura material de la población indígena
que había sido asignada a esta área. Esto trajo un sinnúmero de cultura material. Bueno, aquí vemos un dado confeccionado en hueso y lo que se conocen como fichas de juego elaboradas en diferentes tipos cerámicos, desde mayólicas hasta cerámicas de tradición indígena, que son cerámicas coloniales, pero que siguen las mismas tradiciones indígenas precoloniales. Y apareció algo muy significativo. Este proyecto nosotros lo habíamos enfocado para ver las posibles relaciones entre Florida y Cuba, porque se conoce históricamente que muchos indígenas de la Florida fueron enviados a Cuba a raíz de la toma de La Habana por los ingleses y el Tratado de París que se firma entre Inglaterra y España para devolverle Cuba, no la isla completa, pero sobre todo el occidente de Cuba, que incluía La Habana y Matanzas, al devolvérsela a España, y España en cambio le daba la Florida a Inglaterra. ¿Qué pasa con eso? Las poblaciones indígenas que ya estaban bajo dominio español en la Florida por un par de siglos, pues en muchos casos decidieron continuar bajo dominio español. Algunos se fueron por voluntad propia, otros no se fueron por voluntad propia y fueron enviados igualmente para La Habana. ¿Qué pasa? Cuando llega toda esta población india a La Habana, ¿qué hacen las autoridades coloniales? Las autoridades coloniales sencillamente dicen, estos son indios, aquí tenemos un pueblo de indios y por lo tanto son todos indios, y bajo este concepto homogenizador del indio, pues meten a todo el mundo a vivir dentro de un mismo pueblo, y esto resulta, por supuesto, en relaciones sociales muy complejas que se van dando en Guanabacoa. ¿Qué pasa con esto? Estas personas venían en muchas ocasiones con cultura material, con artefactos de significación para sus culturas, y este es un ejemplo. Esto es lo que se llama popularmente como busicón, es una especie de caracol que no se da naturalmente en Cuba, y aquí estoy mostrando la distribución natural de esta especie, que abarca desde la península de la Florida, desde lo que se conoce como las Carolinas, al norte, toda la península de la Florida y el Golfo de México hasta la península de Yucatán. Esa es la región natural de esta especie. En Cuba no se da, por lo tanto se trajo. ¿Qué pasa? Se podía haber traído también de la península de Yucatán. Pero la realidad es que, siguiendo, y aquí viene lo importante de la arqueología histórica, tú no solo usas los métodos arqueológicos para llevarte a las interpretaciones que tú vas a hacer sobre el pasado, sino que también usas la documentación disponible. Y vas intercalando y en un proceso complejo de multidisciplinar, utilizando información documental desde una perspectiva crítica, porque ya les dije antes que muchas veces esta información documental está planteando lo que les interesa a las autoridades coloniales que se diga, y no necesariamente la realidad. Pero los censos, aparentemente, de la región de Guanabacoa están mostrando todos el mismo patrón, y es que no hay poblaciones provenientes de la zona de Yucatán ni de México completo hasta el siglo XIX. En el siglo XIX incluso en la zona de Guanabacoa no son muy comunes, pero sí en La Habana. Sin embargo, de la Florida tenemos una cantidad de población muy significativa, y por lo tanto nuestro enfoque es que es muy probable que esto esté viniendo de la Florida y no tanto de Yucatán. Para adicionar a esto se encuentra esta punta de proyectil, que no es común en Cuba. Esto es una punta que la tipología no existe en Cuba, pero el material sí. Y lo que estamos planteando es que es muy probable que este material sea local, pero el conocimiento con el que se hizo esta punta viene de la Florida. ¿Y por qué de la Florida? Porque en la zona central y norte de la Florida, que es precisamente de donde vienen la mayoría de las poblaciones que se trasladaron hacia Cuba, hay tipologías muy similares, pero muy similares, donde se mantienen ciertos rasgos de esta tecnología que en Cuba no se plantean.
Esto otro posible indicador de esta cultura material que está viniendo con las personas que vienen de, bueno, no solo la cultura material que viene específicamente, pero también el conocimiento que viene con ellos y cómo lo aplican en el nuevo territorio. Esta fue la segunda área de excavación en el otro patio que les había comentado antes. Como les decía antes, uno plantea el modelo y la estrategia de excavación desde las oficinas y a veces cuando llegas al terreno tienes una experiencia totalmente diferente. Nosotros habíamos planteado un área mucho más amplia de excavación porque queríamos abarcar más, pero a veces no se puede. Estás limitado por tiempo, por recursos, en fin, tienes disímiles aspectos que van a estar moldeando lo que puedes hacer en el terreno. En este caso, se empezó un área que era el doble de esto, pero cuando nos dimos cuenta la profundidad y de los depósitos arqueológicos, pues tuvimos que cambiar y reducir el área de excavación básicamente a la mitad, porque si no, no nos iba a dar tiempo a hacer lo que queríamos hacer con el tiempo que teníamos disponible. ¿Qué pasa con esta área? En esta área se encuentran depósitos arqueológicos del siglo XIX y quizás de principios del XVIII, pero nada más. Y hay un uso del terreno mucho más activo que está afectando los depósitos originales y por lo tanto no encontramos ninguna evidencia que nos estuviera refiriendo a estos indios de la Florida. En cambio, sí hay mucha cultura material del siglo XIX y algunas cosas del XVIII. En esta área, bueno, como ven aquí hay una porcelana china y aquí hay una imagen muy interesante en un vidrio que se conservaba, es como de una plaza de toros, lo cual en Cuba existió como hasta el siglo XIX. Es muy interesante este artefacto. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos un pozo dentro de esta área. Aquí tienen otra vista ya más avanzada la excavación, donde estamos viendo la roca estructural y aquí hay un pozo abierto, excavado en la roca estructural, que no conocemos los propósitos, pero es muy probable que sea un pozo para agua, porque todavía hasta hoy en día se conserva esa tradición en la región y muchas de las casas tienen pozos excavados en la roca estructural para sacar agua. ¿Qué pasó con este pozo? Este pozo fue rellenado y todo el relleno que encontramos, todo esto son diferentes capas de relleno hasta aquí. Y todo este relleno, esto es relleno del siglo XIX y XX. O sea, que sabemos que el pozo es anterior. ¿De cuándo? No sabemos, pero sí estamos viendo que ya en el siglo XIX se estaba descartando y se estaba tapiando este pozo, por lo tanto no estaba en uso para ese momento. Aquí en la estratigrafía vamos a ver diferentes procesos que están sucediendo. Este muro que ven aquí a la izquierda es el muro de la casa moderna que está al lado. La construcción se ve en este terreno. Aquí se está viendo un corte en la estratigrafía, que es esta que está viendo estos estratos. Aquí hay un corte que coincide con la construcción de esta nueva edificación. Se está afectando, a pesar, o sea, eso quiere decir que todo el material que estamos encontrando aquí, que hay materiales mezclados, hay materiales del siglo XX, del XIX y algunas cosas del XVIII, pero es como parte del relleno de este proceso del siglo XX que está cortando las estratificaciones anteriores, todas estas unidades estratigráficas de relleno del pozo y por supuesto corta hasta incluso el pozo en esta más abajo. ¿Qué pasa? Esto corresponde a la primera excavación que les mostré, no a esta segunda. Esta es la matriz de Harris que le comentaba antes. Esto está mostrando, cada uno de estos números está mostrando una unidad estratigráfica y aquí están mostrándose las relaciones de esa unidad estratigráfica. Esto quiere decir que esta está sobre la 2, sobre la 3 y así sucesivamente, y aquí estas son contemporáneas. ¿Qué pasa con esto? Esto te permite reconstruir momentos históricos donde tú estás viendo diferentes unidades estratigráficas. Para esto también uno se
se basa en la cultura material. ¿Qué estás encontrando en estos depósitos arqueológicos? Y a eso se refiere estos gráficos que vemos aquí. Estos gráficos están enfocados solo en la cerámica, que fue apareciendo en cada una de estas unidades estratigráficas. Y se ve un proceso muy interesante, que es la división de las unidades estratigráficas por periodos, siglo XX, siglo XIX y siglo XVIII. Todo lo que está correspondiendo. ¿Qué está pasando con esto? Estamos viendo que en el siglo XIX, que sería este gráfico que estamos viendo aquí con las cerámicas, están apareciendo cerámicas que la invención de estas cerámicas y la introducción son la loza blanca y el stoneware son importados de Europa y más tardíamente en el siglo XIX desde Estados Unidos también. No se producen localmente y por lo tanto hay momentos específicos que se conoce cuando inicia la manufactura de este tipo de cerámicas. Eso te está dando una cronología y te está diciendo que este momento donde estaban apareciendo estas cerámicas corresponde al siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XVIII no encuentras ese tipo de cerámicas. Encuentras muchas cerámicas que no continúan en el tiempo, aunque hay algunas que sí continúan en el tiempo. Hay algo muy interesante y es esto en rojo. Estamos mostrando las cerámicas de tradición aborigen. Es esta tradición que se está dando desde el siglo XVII con la fundación del pueblo de indios y cómo se continúan las industrias de la cerámica y esta tradición indígena que siguen produciendo cerámica para venderle a la ciudad, y tú las encuentras en la ciudad y las encuentras también en el mismo pueblo de Guanabacoa. Y cómo ves, en el siglo XVIII esa cerámica es mayoritaria. La mayoría de la cerámica que está apareciendo es de tradición indígena. Disculpen. A diferencia de lo que está sucediendo con las otras cerámicas, la cerámica ordinaria, que también era muy común y que fue muy común a lo largo del tiempo hasta el siglo XX, pero esta manifestación se da luego en el siglo XX. Como ven, en el siglo XX tenemos también cerámica de tradición aborigen, pero ¿por qué aparece en el siglo XX? Aparece por todos estos procesos que uno puede identificar en la estratigrafía del sitio, que son procesos posteriores que están afectando. Es la construcción de un muro en el siglo XIX, diferentes momentos constructivos de pisos que se están haciendo o que se están rehaciendo, y todas estas relaciones estratigráficas tú la estás viendo en el terreno y lo estás viendo en la cultura material. Y esto te está mostrando cómo estos procesos complejos del siglo XX y de la urbanización en el siglo XX están afectando todos los estratos arqueológicos. ¿Qué hubiese pasado si tú excavas esto de manera arbitraria? Tú vas a tener en diferentes niveles, vas a tener cerámicas de diferentes momentos y tú vas a asumir que son del siglo XVIII o no. Por eso es tan importante la visión estratigráfica de la excavación y las relaciones estratigráficas, donde tú puedes estar viendo qué procesos están sucediendo que están afectando los depósitos arqueológicos. Y por lo tanto vas a estar encontrando materiales que pueden ser más antiguos en depósitos más modernos. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que la tradición indígena, a partir de esta cerámica, se da específicamente en el siglo XVIII, pero se empieza a perder en el siglo XIX. En el siglo XIX básicamente no tienes cerámicas de tradición indígena, lo cual es raro porque en La Habana todavía están apareciendo. Pero esto viene de la mano de los procesos sociales que están sucediendo en Guanabacoa, que es el reemplazo de todas estas sociedades indígenas por mano de obra esclava que está viniendo de África,
ya en algunas ocasiones libertos, en algunas ocasiones no, pero toda esta introducción africana se da es muy importante en el área de Guanabacoa, al punto de que hoy Guanabacoa se conoce como como una ciudad de tradición afrocubana. La tradición indígena se ha borrado por completo. Y eso se manifiesta incluso en el museo local. El museo municipal, que se supone que está mostrando la historia del municipio, es un museo 100% dedicado a la cultura afrocubana. El indígena está borrado de la historia, a pesar de que Guanabacoa nace como pueblo de indios. Pero esa historia del pueblo de indios está borrada. Y tú te encuentras, incluso en la actualidad, hay descendientes, no solo de los indígenas naturales, como le llamaban, que eran los locales de Cuba, sino también de estas poblaciones que fueron traídas de la Florida, pero no existe en la población contemporánea una identidad que los relacione a ellos con el indígena. Es que el indígena ha sido borrado completamente y se ha rescatado muchísimo y se le da mucho valor a la importancia que ha tenido la cultura afrocubana, que la ha tenido sin ninguna duda desde el siglo XIX hasta la actualidad, pero esta otra cultura indígena se ha borrado completamente y eso es lo que nosotros estamos tratando de cambiar un poco. De hecho, ahora mismo uno de los proyectos que tenemos es incluir dentro del Museo Municipal una sala dedicada a lo que fue el origen de Guanabacoa y cómo la historia indígena de Guanabacoa se manifiesta hasta finales del siglo XVIII. La mayoría de la historia de Guanabacoa está sobre las poblaciones indígenas y no tanto como las poblaciones africanas y afrocubanas que vienen después. Con eso pasamos a otro contexto completamente diferente. Este es el castillo de San Severino en Matanzas, alrededor de 100 kilómetros al este de La Habana, como les comenté antes. Aquí pueden ver la localización, la bahía de Matanzas y la ubicación del castillo de San Severino, que esta es una foto satelital, para que tengan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Esto es una foto aérea de mediados del siglo XX, donde en este momento el castillo se utilizaba como prisión. La fortaleza como tal se empieza a construir junto con la fundación de la ciudad de Matanzas. La bahía de Matanzas era un puerto natural muy significativo y especialmente porque era un puerto natural que podía ser utilizado para atacar La Habana. Y como La Habana era clave en la conquista y colonización de todo el continente americano, de hecho todas las flotas, la flota española que traía y que sacaba todas las riquezas que venían de Perú, que venían de México, todas esas flotas se reunían en La Habana. Y La Habana era el punto clave desde donde salía todo para España. Por lo tanto, La Habana tenía una significación para la corona española que era... Por eso se cambia la Florida completa, solo para rescatar La Habana, en 1763. Porque el rol de La Habana era fundamental en la colonización del continente americano. En ese sentido, la bahía de Matanzas, como parte de las afueras de La Habana, era un lugar importante, estratégico, para fortificar. Y se funda la ciudad de Matanzas en esta área entre los dos ríos y se funda junto con el castillo de San Severino y se empieza la construcción en 1693. La construcción se demora hasta la década del 40 del siglo XVIII. Es una construcción que se demora muchísimo por disímiles problemas que se dieron. En 1762 sucede la toma de La Habana por los ingleses. Los ingleses no solo toman La Habana, sino que también toman Matanzas. Vienen a Matanzas. Lo que pasa es que la comunicación que había entre La Habana y Matanzas, cuando Matanzas, sobre todo el comandante del castillo de San Severino, cuando se entera de que la ciudad de La Habana se había rendido a los ingleses, a pesar de que las fortalezas como el Morro y la Punta todavía estaban dándole batalla a los ingleses, pero la ciudad como tal se rinde. Bueno, lo que decide el comandante del castillo de San Severino
García Solís es volar la fortaleza. Y directamente no le da batalla a los ingleses. Pone dinamita en los baluartes, en las esquinas de las fortalezas, y vuela la fortaleza y se va. Se va hacia el oriente de la isla, donde todavía seguía bajo dominio español. Esto, por supuesto, ha sido muy criticado. Hay historiadores españoles del siglo XIX que tratan de justificar las actitudes de García Solís. Lo cierto es que cuando vuelve a España le hacen un juicio por abandono del puesto, porque se suponía, y habían cartas específicas diciendo que no todo el territorio nacional estaba bajo dominio inglés y que por lo tanto se mantuviera ahí tratando de proteger el puerto, pero la decisión fue contraria. Como resultado, el castillo entra en un proceso de abandono desde 1762 hasta 1772 aproximadamente, cuando pasan diferentes proyectos para la demolición completa del castillo o su restauración. Y felizmente se decide restaurarlo, y a partir del 72 pues se reconstruyen las áreas afectadas. El castillo a lo largo del tiempo tuvo muchísimos usos. Desde primero fortaleza militar, pasó por prisión y fue utilizado por prisión hasta el siglo XX. A finales del siglo XX, ya en la década del 80 y el 90, se utiliza como almacén de diferentes instituciones y eventualmente en el 94 se elige como la sede del Museo de la Ruta del Esclavo, que es un proyecto de la UNESCO. Eso implicó la restauración de todo el castillo, que estaba en abandono y la vegetación había crecido en todos los muros y estaba perdido dentro de la vegetación. Con la restauración empezaron las investigaciones arqueológicas y se empieza a excavar lo que fue la capilla del castillo y la sacristía. Se inician las excavaciones en una de las dos áreas que fueron utilizadas como letrina del castillo. Posteriormente se hace una intervención en la Plaza de Armas, que sería todo este espacio de aquí. Después en la plataforma de San Juan, que es esta área del castillo, que está conectada con un puente aquí. Y luego en el área del puente levadizo, que es este marcado con el número 7. Algunas de estas intervenciones arqueológicas estuvieron directamente vinculadas con la restauración o puesta en valor de diferentes áreas del castillo, como el puente. El puente es un caso específico donde se iba a reconstruir el puente. Aquí existió originalmente un puente levadizo y fijo, la mitad levadizo, la mitad fijo. Se fue a reconstruir y previo a la reconstrucción pues se hizo una excavación arqueológica. En la actualidad tenemos un proyecto que es en esta zona, además de otro que ha abarcado todos los muros externos de la parte del inmueble fundamental, ¿no? Sin incluir la plataforma de San Juan. Esta es una vista de la Plaza de Armas, sería esta, del castillo, y esta es la casa del gobernador de la fortaleza, donde actualmente se encuentran algunas de las salas de exposición del museo. Y esta es otra vista de la plataforma de San Juan, es ese baluarte defensivo que tiene más pegado a la bahía. En esta parte de aquí atrás se ve la ciudad de Matanzas, a lo lejos. Y aquí están viendo la conexión mediante este puente de el inmueble principal con la fortaleza, con la plataforma de San Juan, que se conectaba por esta zona de aquí con el puente levadizo. El castillo tenía todo un proceso complejo de acceso al castillo y era precisamente para limitar, en caso de conflictos, para limitar el acceso a la fortaleza fundamental. Por eso la existencia de estos fosos. Con el tiempo todo esto fue cambiando. Cuando se utiliza como prisión militar, los fosos se utilizaron incluso para ejecutar prisioneros. Se utiliza como paredón. De hecho, hay muchas muestras de proyectiles como resultado de esos momentos.
¿Qué pasa en estos muros? Y precisamente tratando el tema de la voladura del castillo, es uno de los temas que estaba pendiente en la historia del Castillo de San Severino. ¿Por qué? Porque se conocía documentación histórica, se conocían algunos informes, sobre todo de cuando inicia la reconstrucción del castillo, pero como ya les dije, la documentación histórica no es mucho de fiar. Y se conocía un mapa que les voy a mostrar a continuación, donde mostraban las áreas que realmente habían sido afectadas por la explosión del castillo en 1762. Después viene todo un proceso historiográfico donde muchos historiadores decían que el castillo se había demolido completo, otros que los daños habían sido menores, otros que más o menos, pero la realidad es que no se sabía si era más o menos, si era mucho o si era poco. Y en función de esa pregunta, nosotros queríamos enfocar un pequeño proyecto para ver qué había pasado con el castillo de San Severino durante la explosión. Y en función de eso hicimos esto es una reconstrucción de la evolución del castillo de San Severino basado en la reconstrucción y en los documentos históricos. Cómo los documentos van diciendo por fecha en qué momento, qué secciones del castillo estaban hechas, hasta qué hiladas de sillares se había terminado. Y en función de eso se fue haciendo una reconstrucción por cada sección del castillo de las áreas que nosotros pensamos, o que no se menciona en los documentos como áreas reconstruidas, que son las originales de la construcción, con este color medio marrón. Las áreas reconstruidas o de finales de lo que sería el final de la construcción del castillo, y las áreas posteriores a la reconstrucción. Aquí hay todo lo que es en verde, azul, algunas secciones en rojo. Bueno, todas esas áreas serían la reconstrucción del castillo después de esta voladura como consecuencia de la toma de La Habana por los ingleses. Este es el plano histórico que hacíamos referencia. ¿Qué dice este plano? Que en esta sección había afectaciones como producto de la voladura. Que toda esta sección había sido afectada por la voladura. Todas estas áreas, las áreas marcadas con las flechas y con este patrón, habían sido las áreas afectadas por la voladura. Después nos encontramos que en la documentación histórica no coincide específico. Bueno, están estas áreas, pero hay otras áreas también. Y entonces no sabíamos qué parte es la que está coincidiendo, si era solo esto, o si es lo que está diciendo la documentación histórica después con todos los informes de la reconstrucción, o si era diferente en el terreno. ¿Qué nos propusimos hacer? Un relevamiento de todos los muros para ver las relaciones estratigráficas. Esta metodología que les estaba explicando al principio, esta matriz de Harris, cómo estaba manifestándose en los muros de la fortaleza. Pues esto incluyó el relevamiento de lo que se conocen como marcas de canteros. Son todos esos símbolos que están viendo en la pantalla. Todos esos son marcas de canteros. Las marcas de canteros son sencillamente los maestros canteros dejaban su marca para ser a veces pagado o a veces para marcar la cantidad que habían hecho, era para contabilizar su producción de sillares, porque habían más de un maestro cantero, no había uno solo, según la documentación histórica, variaron, no eran los mismos a lo largo de toda la reconstrucción o de la construcción, y habían entre 6 o 7 maestros canteros que calculamos con mano de obra que también está ayudando. O sea que cada una de estas marcas está indicando un maestro cantero diferente. Lo interesante de las marcas es la distribución de las marcas. Y aquí están viendo el A y el B es el relevamiento de dos muros de similares dimensiones, pero con una diversidad de marcas y una densidad de marcas completamente diferente. Estamos viendo un muro casi completo, lleno de marcas de cantero, y otro donde hay una por aquí, una por aquí, una aquí que no se identificó
qué tipo de marca. O sea, 3 marcas contra alrededor de 200 marcas en algunos muros. Y nosotros decíamos, ¿por qué? ¿Por qué esta diferencia? Y lo mismo estaba sucediendo, este es otro muro. Exactamente, un patrón similar. Un patrón de 200, 300 marcas en una pared contra 40. Había una diferencia significativa entre unos y otros. Y esto lo utilizamos para explicar lo que había sucedido con la voladura del castillo. Además de eso, estamos identificando, estas son algunas fotografías de diferentes áreas del castillo, donde se ven grietas en la roca estructural. Como ven, hay partes de la roca estructural que fueron cortadas y los sillares se empiezan a construir sobre la roca estructural. En este caso incluso se ven diferentes marcas aquí. Esto es de las marcas de la extracción de sillares. Y al mismo tiempo, ellos en el proceso de construcción del castillo iban sacando sillares del área que iba a ser el foso. ¿Por qué? Porque así profundizaban el foso y al mismo tiempo utilizaban los materiales para construir los muros. ¿Qué pasa con esto? Estábamos encontrando grietas en la roca estructural que no se supone que deberían existir. ¿Y por qué digo que no se supone? Porque cuando se construyen los fosos del castillo, se utiliza en muchos casos dinamita, y en la documentación histórica tú estás viendo a los ingenieros militares que te refieren cómo se trató de eliminar las grietas como consecuencia de la dinamita, porque era una forma de tener estructuras más sólidas, como cimientos para empezar con los muros. Por lo tanto, estas son grietas que son posteriores a la construcción original. ¿Qué pasa? El castillo estuvo en abandono en diferentes momentos, por lo tanto, conocemos, porque lo vimos en el año 97, 98, que fue una de mis primeras visitas al castillo, estaba lleno de árboles creciendo de estos muros. Por eso estoy planteando que hay dos posibilidades. Una es que sean los efectos precisamente de esa turbación como consecuencia de estos árboles creciendo y de las raíces en la roca, pero también puede haber sido producto de la explosión y de cómo se sintieron determinadas áreas, porque lo más interesante es que muchas de estas grietas, estas son todas las grietas que se encontraron, no hay más que esto, o sea, son 6 grietas. Y las grietas están coincidiendo con las áreas que nosotros estamos interpretando que fueron reconstruidas. Por lo tanto, habría una relación entre las grietas y la explosión de los muros del castillo. ¿Qué pasa? A partir de la densidad de marcas de canteros, nosotros establecimos un patrón que más o menos está manifestado en esta ilustración, donde estamos viendo las áreas reconstruidas según la información histórica. Son estos. Lo que aparece en el mapa y lo que aparece en los documentos históricos. Se dice que estas áreas fueron reconstruidas. Las áreas reconstruidas según la información arqueológica, que es basada en este relevamiento de las marcas de canteros y la densidad y las relaciones estratigráficas en lo que están en los muros, que en algunas ocasiones está coincidiendo, pero en otras no. Hay áreas como esta que no encontramos explicación porque aparentemente fueron reconstruidas, pero no se menciona en toda la documentación histórica. No sabemos si hay documentación que está faltando o si no se documentó por alguna razón, que es muy raro porque toda la documentación estaba tratando de justificar los gastos en esta fortaleza, que eran bastante amplios y que España no quería gastar ese dinero en la reconstrucción de la fortaleza. Pero aquí hay partes que son muy interesantes, como esta área de acá. Porque esta área se dice en los documentos históricos que fueron reconstruidas, pero el patrón arqueológico no coincide. Por lo tanto, estaría mostrando lo que discutía antes del tema de los documentos históricos. Los documentos históricos dicen lo que las personas quieren que digan. Tú escribes lo que tú quieres.
y no necesariamente coincide con lo que está pasando en el terreno. Imagínense el caso de las colonias españolas en América. El control de la corona estaba en España. Las autoridades coloniales seguían hasta cierto punto las reglas de la corona española, pero había muchas prácticas en las colonias que no seguían las pautas y no seguían lo que estaba establecido en las leyes. Y en este caso estamos probablemente ante una situación similar, una situación donde estaría justificando gastos donde en realidad no existieron. Quizás está en relación con los problemas que tuvo este ingeniero militar específicamente después de esta reconstrucción, donde intentó incluso escaparse de la obra y hubo muchos conflictos legales con él. Es muy probable que esto esté manifestando algún desvío de recursos o cosas similares. Pero la realidad es que no se comporta como en otras áreas donde el patrón arqueológico coincide con las áreas que estaban documentadas históricamente afectadas por la explosión. Y les voy a contar brevemente el otro proyecto que tenía. Déjame ver qué tiempo tenemos. ¿Tenemos tiempo como para presentar esta parte? Sí, estamos en tiempo, Olaya. Ok, pues esta es la prospección que estamos llevando a cabo en estos momentos. Empezamos en diciembre del 2019 y se suponía que íbamos a continuar ahora y bueno, llegó la pandemia y mandó a parar. Así que todo está ahora en espera de que vuelvan a habilitarse todas estas situaciones para poder continuar con los trabajos. ¿Qué pasaba aquí? Según la documentación histórica, y estas eran nuestras expectativas, y aquí les voy a poner un ejemplo de lo que les comentaba al principio, de cómo la situación puede cambiar entre lo que uno planifica y lo que pasa en el terreno. ¿Qué pasaba con esta área? Este es un mapa del castillo de San Severino de 1734. Y nos está mostrando aquí el uso del espacio como letrina. ¿Qué pasa con las letrinas y por qué son tan importantes en arqueología histórica? Las letrinas son los baños. Y en los baños eran los basureros. Todo lo que se descartaba, todo lo que se botaba, iba a parar a las letrinas. Era el basurero de las casas, de las fortalezas, y en todos los ambientes coloniales sucedía lo mismo hasta finales del siglo XIX aproximadamente, dependiendo de las regiones, donde empieza la recolección de basura, donde empiezan las aguas bañales a ir a lugares comunes. Pero hasta ese momento la basura se descartaba localmente en cada una de las casas. Por lo tanto, te encuentras pozos de basuras específicos o las letrinas que se rellenaban con toda la basura a lo largo del tiempo. Por tanto, son lugares increíbles en cultura material. Toda la vida de la fortaleza la vas a encontrar en ese lugar. ¿Qué pasa? Lo interesante de esto es que este es un mapa antes de la voladura del castillo. O sea, es de 1734, que te está mostrando la primera letrina de la fortaleza. O sea, te está mostrando la ocupación de la fortaleza desde 1693 hasta 1762, que fue cuando se voló la fortaleza. Con la reconstrucción de la fortaleza, la letrina cambia de lugar, se construye aquí mismo, al lado, pero se construyen dos letrinas nuevas, que fueron las que se excavaron ya hace unos años. ¿Qué pasa con esta área? Esta área se utiliza como almacén, después como prisión, diferentes usos tuvo, y se expande con la reconstrucción, se expande hacia esta zona dentro del baluarte, que aquí se ve en este plano, que es de 1777, cómo se expandió esa área, y en ese momento se utilizaba como almacén. Lo interesante del área es que en este plano, que es de 1827, esta área aparece tapiada. Aquí hay un muro y en la leyenda del plano te está diciendo que esta habitación la cerraron. ¿Por qué la cerraron? Eso tiene un motivo. Hay documentación histórica que te estaba mostrando
que el área se había empezado a hundir el piso, probablemente como consecuencia de la letrina. Pero no sabemos exactamente. Lo cierto es que esa área se tapió y estuvo tapiada, está tapiada todavía. Nadie entró desde el siglo XIX. Que, por lo tanto, teníamos un proyecto que era, tenemos que acceder a este lugar y ver qué es lo que está pasando ahí. Por dos razones. No solo por la incógnita de un lugar tapiado y lo que puede existir, además de que existe la letrina, según esta planimetría, lo cual nos va a dar cultura material exquisita para reconstruir la etapa más temprana de la fortaleza, sino también por cuestiones de conservación del inmueble. Porque si es un área que realmente se estaba hundiendo el piso, es un área que potencialmente en más de 100 años, 150, que ha estado clausurada, podría estar afectando la conservación del baluarte completo. Por lo tanto, se plantea este proyecto para acceder a este espacio y pensamos que era algo sencillo. Decíamos, pasamos este muro y ya, y encontramos el área. Por lo tanto, habíamos planificado primero hacer una perforación que nos permitiera lanzar estos tubos lumínicos, ¿no? Son unos tubos que son estos que tú rompes y se iluminan. Pensamos pasar esos tubos hacia adentro del espacio vacío, pasar luego una cámara endoscópica. Teníamos todo el equipamiento listo para llevar a cabo esta prospección, para ver qué estaba pasando adentro desde la computadora y al mismo tiempo ir abriendo un espacio que permitiera la ventilación de este espacio que estuvo cerrado por casi 200 años y que no sabemos con qué bacterias te vas a encontrar. Y entonces, por lo tanto, teníamos máscaras de protección para potenciales gases, para lo que te fueras a encontrar en este lugar. Y una vez que hiciéramos eso y una vez que ventiláramos el área, pues íbamos a excavar ahí. Y esas eran las expectativas. Íbamos con mucho embullo. La realidad fue muy compleja. La perforación no llegó a ningún lugar. Era como que nunca se terminaba el muro que supuestamente íbamos a poder perforar. Y pues, supuestamente íbamos a pasar una cámara y resulta que nunca pudimos pasar el muro. Nos encontramos este muro de sillares. Empezamos a hacer unas calas primero parietales para ver si encontrábamos el vano de la puerta que se suponía que había existido. Con la cala parietal no encontramos ningún vano de ninguna puerta. Y esa fue la primera sorpresa. Se suponía que había una puerta según los planos. La realidad, no hay puerta. Hay un muro que va de un extremo hasta el otro, completamente de sillares, y no hay ninguna puerta que, aunque sea tapiada, no existió ninguna puerta. Por lo tanto, tuvimos que empezar a abrir un espacio más grande y ya la perforación inicial, donde se suponía que iba a entrar una cámara endoscópica, la cámara endoscópica se quedó en las memorias y teníamos que pasar a más fuerza, un poquito más. Tuvimos que llamar personas que nos ayudaran porque pensamos que iba a ser algo muy sencillo y resulta que no podíamos ni atravesar el primer muro. Y como consecuencia de esto, finalmente hicimos una cala, que es la foto que ven abajo, de casi 1 metro de profundidad. Y lo que encontramos fue relleno y más relleno detrás de este primer muro. Pasamos el muro, pero después era relleno. Un relleno de una argamasa con fragmentos de rocas que nunca llegamos a ningún lugar. Entonces, esto nos está mostrando que aunque tú planifiques las cosas idealmente, cuando llegas al terreno las cosas pueden ser muy diferentes. Y lo que a lo mejor tú vienes con todos los recursos y todas las personas. Yo tenía un equipo para excavar y al final ahí podían trabajar 2 personas. Porque tú no podías tener 10 personas ahí, no eran haciendo bulto por gusto, no servían de nada. Y al final tuvimos que parar y crear nuevas estrategias para entonces lograr atravesar este espacio. ¿Qué pasa? A lo mejor uno lo ve como que no es un logro del proyecto, porque no se pudo hacer lo que se esperaba. No se pudo hacer lo que se esperaba, pero
sabes más ahora de lo que sabías antes. Y eso es lo importante. Y eso te va a ayudar a una nueva estrategia para la intervención arqueológica. ¿Qué sabemos ahora? Sabemos que tenemos un muro que está ubicado en este lugar. Este es el mismo plano de 1827, donde el muro aparece aquí y aparece tapiado. Este muro aparentemente es un segundo muro que se construyó con relleno entre este muro moderno y este muro más antiguo. Y entonces después de este muro más antiguo estaría la habitación que estamos buscando. Por lo tanto, este espacio que hay aquí es de aproximadamente 1,50 m, 2 metros de relleno que hay que atravesar para poder llegar al muro que se suponía era el primero que íbamos a estar interviniendo. Y donde se supone que está el vano tapiado para acceder a este espacio. La realidad es que no sabemos ahora mismo qué es lo que está pasando. Sabemos que este espacio existe porque las prospecciones geofísicas que se realizaron te están dando un vacío en este lugar. O sea, sabemos que hay algo, pero todavía estamos en esta etapa de poder llegar al muro que se suponía que íbamos a poner la camarita y toda la tecnología en función de la arqueología, y resulta que la realidad es mucho más compleja de lo que pensábamos al inicio. Pues con esto termino, con estos dos proyectos, donde ven diferentes metodologías aplicadas en la arqueología histórica. Cualquier pregunta, estoy a su disposición. Aquí les dejo Cuba Arqueológica, que ya a lo mejor algunos lo conocen, a lo mejor no, donde se pueden descargar muchos libros de arqueología de Cuba y del Caribe. Está la revista de acceso abierto que editamos desde hace 12 años. Además hay noticias sobre eventos, las excavaciones, todo lo que se estaba sucediendo en Cuba y el Caribe. No solo enfocado en Cuba, también hay información de las instituciones, etc. Exploren un poco el sitio, hay mucho para mirar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Odlanger, Mática, toda la información. No sé si hay preguntas, jóvenes. Pueden formular sus preguntas también en el chat o dirigirse a Odlanger directamente. Entonces, ¿tienen algunas preguntas, por favor? Pueden encender sus audios y formular sus preguntas. Mientras los chicos se van animando, tú hablabas acerca de los indios, ¿cómo que los indios taínos o hay otro, qué otro registro de otros grupos étnicos están en esta zona? Bueno, es complejo. Taíno es una denominación que es impuesta por los colonizadores, pero bueno, es como se conocen algunas de las poblaciones tardías de Cuba. Ya con la colonización y sobre todo en estos tiempos coloniales iniciales, habían diferentes grupos, pero no tenemos una información fidedigna de las nominaciones étnicas, al menos puestas por ellos mismos. No hay muchos recursos. Los recursos son sobre todo estas primeras crónicas hispanas que hablan de los taínos, hablan de siboneyes, hablan de diferentes etnias y diferentes grupos dentro de la isla, pero es un poco se ha utilizado en las clasificaciones arqueológicas y se le ha dado una visión diferente. La realidad es que habían diferentes grupos, no solo estas sociedades taínas o conocidas como taínas. Eso significa que también la parte de la lengua se pierde, pero no queda en el registro, por ejemplo, de las toponimias del lugar, parte de estos rasgos, por ejemplo, de las lenguas para la identificación de las mismas. Sí, en la toponimia hay muchos nombres indígenas que se supone que tienen un origen arahuaco,
Ujú. ha sido vinculado este origen arahuaco, tú sabes, con el norte de Sudamérica. Lo que está pasando es que desde el norte de Sudamérica se han documentado diferentes migraciones. Mm. Y estos taínos serían como las últimas oleadas que migraron y que llegaron a Cuba, pero hay migraciones anteriores también viniendo desde la misma región. Y si bien el tronco lingüístico parece haber sido común, eh, no conocemos mucho sobre el tema. Y sabemos que hay migraciones viniendo desde otras regiones también, no solo desde Sudamérica, por lo tanto se espera un tronco lingüístico distinto. Claro. Ahora, en torno a esta praxis de esta arqueología temprana, esta arqueología colonial, es interesante porque justo nos permite ver las transiciones, ¿no? Bien, el trabajo historiográfico a través del registro de crónicas, hay abundante información, pero lo que no hay es estos espacios transicionales. Y lo otro también que mencionas es aquello que se quiere escribir, ¿no? Aquello lo que se combinó, la escritura, en el detalle de aquello, y mucha información se dejó. Entonces sí es importantísimo, ¿no? Especialmente para estos tránsitos, en estos periodos en el cual mostrabas, por ejemplo, cultura material que pertenece a la manufactura indígena, pero en una correspondencia temporal distinta, ¿no? Pero que sin embargo hay una manufactura indígena, ¿no? Que hace necesaria la participación o la lectura arqueológica, ¿no? Entre estos espacios bastante tempranos. Claro, es interesante porque si bien hay información histórica que está refiriendo a la elaboración de cerámicas en Guanabacoa, tú no sabes qué cerámicas son, hasta que las estamos encontrando y estamos viendo estas distinciones entre estas cerámicas locales y otras cerámicas y cómo se mantienen tradiciones indígenas en la forma de elaborar estas cerámicas. Y eso es interesante porque llegan hasta el siglo XIX, a pesar de que en la documentación histórica el indio como categoría colonial desaparece de los censos. Llega un momento de que no hay más indios. Y tú ves los censos y tú dices, bueno, ¿qué pasó con esta gente? Desaparecieron de pronto. Y no, desaparecieron en los censos, desaparecieron en la documentación, pero están las prácticas y continúan las prácticas no solo en la elaboración, sino en las formas de vida. Y bueno, hay mucho que Claro. este trabajo en Guanabacoa nos está mostrando precisamente eso. A pesar de que Guanabacoa se convierte en una ciudad de influencia identitaria afrocubana, nosotros no estamos encontrando nada en la cultura material que nos indique eso. Claro, claro. Es que ya esa es una construcción posterior, ¿no? Es una construcción muy posterior al tema de la afrocubanidad. Y como bien dices, que también elimina estas formas primigenias, ¿no? De génesis, de situarse, ¿no? De situarse también y de reconocimiento a la parte de los orígenes. Hay una pregunta en el chat, Outlander, entonces, te leo, puedes. Sobre la orden eclesiástica se tienen registros, no recuerdo específicamente ahora, pero sí hay información en algunos textos de historiadores que han tratado el tema. Eh, Te podría dar información o por lo menos dirigirte a algunos de los libros que están tratando esto desde una perspectiva histórica, y hay mucho más desarrollo de específicamente qué órdenes estaban en esta iglesia y cómo fue el desarrollo de la iglesia en Guanabacoa. Ujú. Pero en estos Ahora, momentos no recuerdo claro, exactamente la orden que la estuvo. orden. Cuando mostrabas también las partes de las marcas en las
manufacturas, los bloques de las canteras, ¿esas marcas están asociadas a grupos étnicos? No. Te pregunto esto porque, por ejemplo, acá de esas construcciones en la colonia temprana, las manufacturas están asociadas a grupos étnicos. Por el sistema de trabajo, esto de la obligatoriedad en el trabajo, que son las mitas, y cada grupo étnico va dejando una marca, pero hay una correspondencia con los grupos étnicos. ¿Esto también sucede ya o las marcas son para contabilizar? Eh, aquí hay personas que han planteado la identificación de ciertas marcas potencialmente asociadas a grupos étnicos, específicamente a africanos, teniendo en cuenta que fue la mano de obra utilizada mayormente. Pero, en mi opinión, yo creo que parten de un desconocimiento de este proceso complejo de los maestros canteros, que viene por siglos antes de la construcción de estos maestros canteros que ya están viniendo con tradiciones largas de España, de están marcando cantos, y las marcas corresponden con el cantero en sí, o con estos grupos, y no tanto con grupos étnicos. A menos que tengamos noticias. En el caso de la simbología que está apareciendo, hay alguna simbología que fue la que este autor asoció potencialmente a grupos étnicos africanos o afrocubanos, que podría ser, pero el problema es cómo el proceso, Las analogías. sí, el proceso que se está dando en esta construcción es un proceso de esclavitud, ¿sabes? Claro. El esclavo que está participando, ya sea africano o afrocubano, es bajo ciertos patrones que están dirigiendo el trabajo, y en tal sentido es dudoso que pudieran cada una de estas personas estar dedicando tiempo a identificar su grupo étnico en un canto. Más bien lo que se está planteando es la identificación de los grupos de trabajo con maestros canteros al frente, representados en estas marcas de cantero que se han encontrado en muchísimos edificios coloniales, ¿no? Esas marcas no se han registrado, por ejemplo, en material demográfico temprano, ¿no? Como para poder hacer cierta analogía. No. Claro, claro. Ese es el problema, que tú no tienes otra evidencia que te pueda que permita contribuir. hacer eso. Sí. Erika tenía otra pregunta que no terminé de leer. El proceso de intercambio con Florida. Eso es una pregunta que hay una historia de investigación entre estos posibles intercambios entre la Florida y Cuba que tiene larga data. Hay muchos investigadores que han planteado que sí, que habían intercambios, que habían conexiones entre la Florida y Cuba antes de la conquista incluso. Es posible, pero no hay evidencias materiales que estén soportando esas hipótesis hasta ahora. Las evidencias que se han utilizado son algunas cuestiones estilísticas y tipológicas que son dudables. No, en mi opinión, yo creo que es muy posible, pero no hay evidencias para tú poder demostrarlo hasta ahora. Sin embargo, es muy interesante que con la conquista tanto de Florida como Cuba para la conquista de América fue un espacio muy importante, porque desde ahí se empezó la conquista de México, se empezó, tú sabes, todo Centroamérica. Es como que salían desde Cuba a conquistar otros territorios.
Y hay intercambios tempranos durante la colonia con la Florida. Y es interesante porque hay uno de estos cronistas tempranos está documentando un hecho muy interesante de indígenas de la Florida que van en canoas hacia La Habana a raíz de que hay conflictos en la Florida y estas personas toman y se lanzan hacia La Habana. O sea, estas personas conocían Conocían la ruta. de Cuba antes de la conquista. Sabían que existía este lugar y es muy probable que estas rutas estuvieran ya en función y que hubiese algún tipo de intercambio, pero la realidad es que estos caracoles, como el Busicon, por ejemplo, que es un indicador interesante de intercambios con la Florida, todo lo que se ha encontrado de Busicon hasta el momento, por lo menos que haya sido identificado, están en sitios coloniales tempranos o coloniales hasta el siglo XVIII. No hay hasta el momento ninguna evidencia en sitios que se puedan demostrar que sean precolombinos. Eh, Bien. incluso recientemente se ha encontrado cerámica en La Habana Ujú. Vieja, que son tipos cerámicos de la Florida. Son tipos cerámicos que vienen de la Ah, Florida, sin lugar a dudas. Son tipologías que aparecen en la Florida en todos los sitios. Son tipologías tardías de cerámica, o sea, son cerámicas que ya aparecen a partir del 1200 aproximadamente y se conocen en sitios en la Florida hasta en 1600 y 1700. Por lo tanto, pueden haber llegado a Cuba en tiempos coloniales, no necesariamente ajá. antes de la colonia, y hasta ahora Antes de se la han colonia. identificado en La Habana Vieja, en sitios históricos, no se han identificado en contextos precolombinos. Ujú. Más o menos qué distancia en millas es desde la Florida hacia la parte Eh, más distal. hacia los Cayos de la Florida son 90 millas. Claro, y que medianamente pudo haber sido ya antes de tenía ensayado ese ejercicio de cercanía, ¿no? Porque tampoco, bueno, 90 millas está distante, ¿no? Sí, no, pero ¿qué pasa? Hay cayos intermedios, bueno, no intermedios, pero hay cayos cerca hasta esa distancia de 90 millas. De todas formas, se están documentando en estos primeros cronistas que evidentemente lo podían hacer, porque Claro, lo hicieron con sus canoas. con sus canoas. Sí, pues. Hay una pregunta de Eli también, una última pregunta de los dos. Sí. Sí, bueno, eh, no creo que sea un problema de la elaboración del mapa como tal. Todos estos mapas, para contextualizarlo, eran hechos por ingenieros militares con una tradición en elaboración de mapas que venían por siglos y tenían una precisión que es increíble. Tú comparas los mapas con la actualidad y es una precisión que a veces uno duda, pero es impresionante el conocimiento que tenían estos ingenieros militares de la arquitectura militar. Por lo tanto, es muy difícil que hayan Un puesto un error, muro más, tú sabes, más para un lado que para otro. Eso es claro, muy raro. claro. Bien. Profesora, ¿Tienen yo tengo alguna una pregunta pregunta. más, chicos? Sí, Profesora, sí. bueno, primero Gracias, que Kevin. nada, pues, muchas gracias por la exposición. Tengo una duda. Usted mencionó de que este sitio fue escogido por la UNESCO para ser elegido como un museo, me parece, para la ruta del esclavo. Quisiera saber en qué se basó o por qué se escogió este sitio para esta ruta y también si es que hay otros organismos o entidades que hayan apoyado en este proyecto. Muchas gracias. Sí, bueno, esto es un proyecto que es
internacional. La Ruta del Esclavo es un proyecto internacional que abarca básicamente el continente americano completo y el continente africano también. Hay muchos países ya que cuentan con museos de la Ruta del Esclavo, porque, como parte de este proyecto de la UNESCO. Si bien el proyecto inicia desde la UNESCO y la UNESCO realmente financia para que estos museos se creen, las decisiones en cada uno de los países son locales. Y en este sentido se vinculan muchas instituciones de patrimonio, como la Dirección Nacional, como el Consejo Nacional de Patrimonio, para decidir dónde poner estos museos. Y esa decisión está basada en información histórica, no en simplemente elegir un inmueble, sino se elige primero Matanzas, porque Matanzas fue uno de las provincias, bueno, en ese tiempo todavía no era provincia, pero era una de las regiones más importantes con respecto a la esclavitud africana y afrocubana. Es donde la densidad de esclavos fue más significativa y de hecho, durante el siglo XIX, el 55% del azúcar, que era el producto que más se producía como consecuencia de la plantación esclavista, provenía de Matanzas. Te puedes imaginar la cantidad de plantaciones azucareras y cafetaleras que existían en el territorio matanceno, eran impresionantes. Por lo tanto, la influencia de la cultura africana en Matanzas es muy importante, todavía hoy. Es muy importante a nivel nacional. Por eso Matanzas era un sitio importante para que tuviera la sede nacional del Museo de la Ruta del Esclavo. Y luego este castillo específicamente, el inmueble estaba en abandono, por una parte. Era un mueble significativo, era un inmueble grande. Al mismo tiempo, era una posibilidad de restaurar el inmueble y al mismo tiempo tenía relaciones con la mano de obra esclava que se utilizó para la construcción del castillo. Después hubo esclavos que también estuvieron presos cuando el castillo se convierte en prisión. Durante el siglo XIX hay muchas manifestaciones y rebeldías esclavas que se dan en Matanzas y los prisioneros de esas rebeldías estuvieron presos en el castillo de San Severino, que era como la prisión más importante del territorio. Esos son más o menos los motivos por cuales se eligió este lugar. Gracias chicos. Sí, pues interesante también porque cuando ya desde el mismo nombre, ¿no? La Ruta del Esclavo, entonces ahí también un poco que apaga esta cuestión indígena, ¿no? Que es interesante, propuesta que también es más visibilizar a esta otredad, ¿no? A través de, por ejemplo, incorporar o hacer una sala o un museo también de la población indígena, muy necesaria, ¿no? Para el reconocimiento de nosotros también. De hecho, es interesante en el caso del Castillo de San Severino, que se crea como un museo enfocado a la Ruta del Esclavo. Yo tenía desde el principio la discusión, y es que si bien el museo está dedicado a eso, es un museo, ¿sabes?, específicamente para la herencia africana y la cultura africana, tú tienes que contar por lo menos la historia del inmueble. Porque claro, este museo está en un sitio que tiene su propia historia, donde también aporta a la cultura africana, sí, pero no solo la cultura africana. Entonces, a veces son procesos complejos institucionales. Claro, claro. Y sí. Que es difícil manejar. Bien, entonces, muchas gracias, Olanger. Nuevamente te agradezco, te expreso el agradecimiento a los estudiantes, de parte de nosotros, el haber contribuido con la clase, darnos su valioso tiempo y conversar con los estudiantes y que hayan visto esta nueva perspectiva de trabajo también, ¿no? Decir, las cosas se enfrentan en el campo, y un ejemplo importantísimo es este relleno en el cual ustedes van con todo el equipo necesario para poder encontrar algo. Sin embargo, tiene que cambiar, ¿no? La estrategia, la metodología va a variar porque puesta en escena las cosas son totalmente distintas. Así mismo. Entonces,
Muchísimas gracias por tu valioso tiempo. Muy agradecida contigo, Langer. Muchísimas gracias. También No, por jóvenes a favor. ustedes, agradezco a ustedes la participación, chicos de ustedes, que ha sido beneficio. Ya Langer dejó el link para poder ver y acceder a la página web en la cual hay abundante información. Muchísimas gracias Bien, por la invitación y a todos los estudiantes también. Y bueno, le voy a pasar también el libro de Harris en español. Hay una traducción hispana. Te voy a pasar el ajá. libro en formato digital por si a alguien le Ujú. interesa explorar un poco más sobre estas metodologías, pues de quién mejor que de su autor. Bien, muchísimas gracias, Langer. Entonces, estamos en contacto y los chicos imagino que te escribirán para hacerte algunas preguntas también en torno Sin duda. Ahí tienen mis a correos, me pueden escribir sin problema. algún material. Listo. Muchísimas gracias, Langer. Muchas gracias. Gracias a Gracias, ustedes. jóvenes, por la participación a todos ustedes. Nos estamos viendo en otra clase. Muchas gracias, chicos. Muy amable.